Bueno, vamos. A ver. Se va a ver mejor en el otro. Bueno, acá tenemos el enunciado del problema. Dice las siguientes imágenes. Sí. Bueno, sigo. En las siguientes imágenes se muestran algunas columnas de un multimanómetro dispuesto en forma vertical, o sea, tita 90 grados. A la izquierda, acá tenemos tres columnas, para la determinación de los errores a cero, y a la derecha, con el túnel de viento ya en marcha. Cada división es 1 milímetro. Hice los resultados, dejarlo expresado en milímetros de alcohol. Es decir, no necesitamos pasarlo a pascales ni nada de eso. Lo primero que nos pide es dar los valores de presiones corregidas. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Fijar un cero. Entonces, en este caso, yo elegí el cero que esté coincidente con esta línea. Vamos a hacerlo así. Esa línea gruesa que tenemos ahí. Uno elige cualquiera. Por comodidad elegí ese. Entonces ahora acá tenemos, para las tres columnas, el error a cero. Yo me fijo acá cuántos cuadritos tengo. Si este es el 0, contamos 5, 6, 7, 8. Para el siguiente 11 y para el restante 6. ¿Qué es lo que tenemos acá? Estos valores van a depender de dónde eligió cada uno el 0. Para los valores leídos, yo acá tengo 9, 21 y 39. 9, 21, 39. Si el 0 Profe, yo lo elijo más arriba, van a ser lecturas distintas. O más abajo, las lecturas podrían cambiar de signo. profe, ¿me escucha? Sí, te ¿Podemos, escucho. podemos grabar la corrección? Después se lo mando por mail. Grábalo si querés, no hay problema. Gracias. No hay problema, después le mando este mismo PDF por mail. O sea, acá lo que hay que hacer es elegir un cero en cualquier posición. Entonces, disculpa, ¿lo estás grabando ya? Sí, profe, ahí empezó la grabación. Empieza de nuevo entonces con el problema. Para resolver este problema, lo que tenemos que hacer es elegir un cero en nuestro papel milimetrado. Yo en particular elegí esta línea, que se nota acá que está indicado por la flecha, esta línea un poquito más gruesa, y a partir de ahí vamos a contar a cuántos milímetros está el menisco. En la primera columna, la de referencia, ampliamos un poquito más, contamos, tenemos 8 milímetros. Como está por debajo del cero, en realidad todos están por debajo del cero, son todos positivos. Entonces contamos acá, tenemos 8, 11 y 6 milímetros. ¿Qué es lo que tengo acá? 8, 11 y 6 milímetros en cada una de las columnas.
pongo en marcha el túnel y estos 3 meniscos se van a desplazar. Cuento de nuevo respecto al mismo cero, y voy a tener 9, 21 y 39 milímetros. 9, 21, 39. Estas lecturas no son únicas. Depende de dónde elijo el cero, van a cambiar. Si el cero lo elijo más arriba, a todas tendré que sumarle, en este caso, 10 milímetros. Si el cero lo elijo acá en el medio, voy a tener algunas negativas y otras positivas. Si el cero lo elijo acá al pie de las columnas, voy a tener todas las lecturas negativas. Eso es totalmente arbitrario. Lo que viene después, al hacer las correcciones, ya sí me va a quedar un resultado único. Entonces, la presión de referencia corregida es igual al valor leído, 9, menos su error a 0, que es 8, por lo tanto, el resultado es 1. La presión estática corregida es igual valor leído, 21, menos el valor del error a 0, que es 11, me estaría quedando 10, menos la P de referencia corregida, sería 9 el resultado. Vamos a agregarlo acá. O sea, P estática corregida es igual P estática leída menos error a 0 más P de referencia corregida igual. Vamos a checar un poco esto, si no. Igual. Dijimos el valor leído 21 menos, abrimos paréntesis, el error a 0 es 11, más la P de referencia corregida. Si hago ese cálculo, me da 9. Igualmente, para la P total, P total leída, error a 0, más P de referencia corregida, sería igual a 39 menos, abro paréntesis, 6 más 1 igual a 32. Y ahí ya tengo los 3 valores que me pide el problema corregidos. Es decir, la solución del primer problema es P de referencia corregida 1 milímetro de alcohol, P estática corregida 9 milímetros de alcohol y P total corregida 32 milímetros de alcohol. En este caso no hay que multiplicar por el seno de tita porque es 90 grados. Está vertical, lo dice el problema, el enunciado. Entonces tampoco es necesario transformar la lectura, llevarla a la vertical, porque ya el plano del manómetro está en esa situación. Entonces el resultado serían estos 3 valores. La segunda pregunta dice, dar el valor de presión dinámica con su incertidumbre, aceptando que la incertidumbre de cada lectura es la mitad de la apreciación del papel milimetrado. La apreciación es una característica del instrumento. Es la menor división que tiene dicho instrumento. En este caso, la apreciación es igual a 1. Y la presión dinámica es la presión total menos la presión estática. En este caso, 32 menos 9, 23 milímetros de alcohol. Yo acá le puse con D mayúscula porque el editor que tiene este programa no tiene las letras griegas. Pero el delta Q, o la incertidumbre en Q, es igual a la incertidumbre de la presión total
más la incertidumbre en la presión estática. De acá se ve que la presión total, como la estática, es la suma de 4 términos. Tenemos acá 1, 2, y esta es la diferencia de otros 2, o sea, son 4 términos. Y cada uno tiene una incertidumbre individual de 0,5. Le va a dar que la incertidumbre de la presión total es 2, la incertidumbre de la presión estática también es 2, por lo tanto, la incertidumbre de Q de la suma de ambas es 4 milímetros de alcohol. Entonces el resultado es 23 milímetros más menos 4 milímetros de alcohol. ¿Se entendió? Sí, profe, perfecto. Acá una aclaración que quiero hacer, que la había hecho un poquito al principio. Supónganse que por algún motivo, en vez de llegar a que este valor es 32, a usted le da que es 90. Hay un error, o sea, este problema va a estar mal. Ahora si acá hacen 90 menos 9, lo cual le va a quedar 81, si bien el resultado no es correcto, pero a partir de estos datos está bien resuelto. Entonces, este problema está bien resuelto a partir de estos datos. Es para no darles datos artificiales, ¿no es cierto? Datos inventados. El tercer problema se basa en este resultado. Si este está mal, pero la manipulación que hace de esos datos es la correcta, el problema va a estar bien considerado. El tercer problema dice, manteniendo sin cambio el régimen de funcionamiento del túnel, o sea, no le estoy cambiando la velocidad al túnel, se inclina el manómetro hasta formar un ángulo de 30 grados con la horizontal. Indicar el nuevo valor de Q más menos delta Q. Parece que hay que hacer muchos cálculos, pero en realidad no. Primero de nada, teniendo en cuenta que la velocidad no cambia, la presión dinámica tampoco va a cambiar. Porque la presión dinámica es un medio de ρ por v al cuadrado. Si la velocidad es la misma, la presión dinámica no va a cambiar. Y con respecto a la incertidumbre, ¿qué ocurre cuando yo lo inclino? La incertidumbre se ve afectada también por el seno de 30. Entonces, si antes tenía 23, más menos 4 milímetros de alcohol, el resultado ahora va a ser 23, la presión dinámica es la misma, más menos 2 milímetros de alcohol. ¿Llegaron al mismo resultado? No, profe, nada que ver yo. Porque yo lo había pensado como que tenía que cambiar todos los valores de vuelta. No. Exactamente, la proyección vertical es siempre la misma. Yo lo que estoy cambiando es la hipotenusa del triángulo. Un triángulo tiene, uno de los catetos es la horizontal, el otro es la vertical, y la hipotenusa sería la columna de alcohol. Yo estoy cambiando la hipotenusa, pero estoy manteniendo constante el cateto opuesto, que sería sobre la vertical, que es la diferencia de presión. Entonces, ese valor no va a cambiar. El que sí va a cambiar es la incertidumbre que yo voy a tener, porque si no, no tiene sentido que lo incline el manómetro. Yo al inclinarlo lo que busco es que las columnas sean más largas para que la incertidumbre de cada lectura sea menos significativa. Y se pone de manifiesto en el hecho de que acá tenía 4 milímetros y ahora tengo 2 milímetros de alcohol en la incertidumbre. Profe, Sí. me lleva un rato darme cuenta de eso. Me duermo ahí los chicos, pero quería consultarle.
en el IT4 que teníamos que hacer una comparativa similar con los tres ángulos distintos del manómetro, eh, Sí. ¿por, ¿por qué varía la presión en ese caso? O sea, entiendo que teóricamente solamente debería disminuir la incertidumbre. La presión dinámica, No, no, yo tengo, por ejemplo, en el 4 no calculamos la dinámica específicamente, sino que usamos a partir de la total y de ahí se hacen los cálculos. Pero en la presión total, o una presión cualquiera que yo lea, particularmente la del 4 era la presión total, eh, y según los valores que tengo yo, sí me disminuye, no directamente proporcional al seno del ángulo, pero sí disminuye eso porque es. eh, a ver si te entendí bien. Vos tenés el manómetro, cuando lo inclinas, vos decís que la presión total te cambia en función del ángulo. Claro, yo le digo los valores que me dio a mí en la presión total ya corregida, no sé si quieres se lo digo en pascal o en milímetros, acá es lo mismo. Milímetro nomás, Bueno, milímetro. para 86.5 me dio 0,998. Para 44.3 me dio 0,698 y para 27.4 0,46. O sea, sí me cambió la presión total. eh, la incertidumbre también fue disminuyendo, pasó de 2 milímetros a 1,4 a 0,9. Pero, ¿por qué disminuye la presión en ese caso si debería dar, o sea, entiendo que teóricamente debería dar lo mismo y solamente debería disminuir la incertidumbre? Incertidumbre, sí, debería dar lo mismo. Eh, ahora estos valores son para bajas velocidades, ¿no es cierto? Para baja frecuencia. Sí, Para alta frecuencia, estas diferencias casi no existen. ¿Es así? sí, son bastante menores. Eso por lo que habíamos hablado de la apreciación del instrumento para ese rango de velocidades. Ya, no, la apreciación es la misma. Ese un milímetro Perdón. es una propiedad del papel milimetrado. Lo que ocurre es que a baja frecuencia, los errores que vos estás cometiendo al leer el plano inclinado, el instrumento tiene muy poca, si bien tiene sensibilidad, pero son tan pequeños los cambios que es más probable que sea por errores de lectura. Ahora, cuando vos graficas, si superpones los tres valores, 0,9, para el primero te da 0,9 más menos cuánto, Uy, perdón, tenía el micrófono lejos. Más o menos 2. más menos 2. El otro te da 0,6, Más o menos 1,4. 1,4. Y el otro te da 0,46 más, 0, más menos 0,7. Más o menos 0,9. Fíjate que si vos lo superpones a todos los intervalos de incertidumbre se están superponiendo. O sea que vos podés tomar cualquiera de esos como valor cierto. Porque el primero, 0,9 más menos 2, te está dando así a grosso modo entre más 1 y menos 1. El segundo te está dando entre más 2, perdón, el primero te está dando entre más 3 y menos 1. O sea, 0,9 más 2 y 0,9 menos 2 te está dando, Sí. redondeando, entre más 3 y menos 1. El otro te está dando entre más 2 y menos 0,8. Y el último te está dando entre 1,6
y menos 0,4. O sea, están todos solapándose todos esos intervalos. O sea, cualquiera de esos valores es lo mismo. El problema es que el desplazamiento que tenés son muy poquitos, que seguramente cualquier otro problema que tenga el manómetro te lo está afectando y mucho. Ah, gracias, profe. Disculpe. Las lecturas en crudo de las presiones, ¿cuántos son? ¿Cuánto valen? Sin corregir, Sin corregir. para bajas velocidades, Para estos mismos valores que me diste recién, ¿esto para qué frecuencia era? era para la frecuencia la más baja, 5. 5. Dame los valores Sin sin corregir, corregir. menos Sí. 4 para el primero, o sea, para el ángulo de 86, Y el error a 0, y el error de 0 de menos 5. menos 5, menos 4. Para el otro, 33, ah, 32, y para el último, menos 166, menos 167. fíjate que los tres tienen un desplazamiento muy similar, asumiendo que la presión de referencia no cambia, que es lo que ocurrió en este caso. La presión de referencia corregida en todos los casos era 0, si mal no recuerdo. O sea, los desplazamientos que tenés son muy, muy poquitos, son muy chiquitos. Casi que a esa velocidad mueve la columna de alcohol. Claro, de hecho los Cuando tres vos, tienen un desplazamiento de 1 milímetro sin importar para esa frecuencia, ¿no? ¿O no? exactamente. Cuando vos lo llevas a 50 Hz, los desplazamientos son bastante distintos. Además, llega a ser casi el doble, el tercero que el primero. Pero cuando vos lo proyectas sobre la vertical, te dan muy parecidos esos valores. Claro. O sea, ahí el problema que hay esta diferencia es por el hecho de que el manómetro a baja frecuencia, a velocidad del aire muy, muy bajita, tiene muchos errores. Esa es la razón. Por eso es que el instrumento a bajas velocidades no se puede usar. Habría que recurrir a otro instrumento que lo tenemos en el laboratorio, un micromanómetro, que permite apreciar el instrumento en vez de tener una apreciación de 1 milímetro, tiene una apreciación de 2 milésimas, 2 milésimas y media en realidad. En realidad es una 10 milésimas de pulgada. O sea, son centésimas o 2 centésimas, creo que son. 2 centésimas de milímetro. Entonces, con ese instrumento podés medir bien esa velocidad porque tenés un instrumento adecuado para eso. La contra es que ese micromanómetro tiene un rango de medición, o sea, un fondo de escala de 2 pulgadas. O sea, podés medir para bajas velocidades, pero no para altas. Y a bajas la vas a medir bien. Trasladado al multimanómetro, la máxima diferencia de presiones que podés medir está en el orden de 4 centímetros de alcohol. Bueno, seguimos. Gracias. Seguimos. Profe, Sí. yo tengo una duda, o sea, no sé, me confundí en la pregunta 2. ¿Por qué la incertidumbre de las presiones totales y estática es igual a 2?
Porque yo digo que la incertidumbre en cada lectura es la mitad de la apreciación del papel milimetrado. La apreciación de un instrumento, en este caso el papel milimetrado, es la menor diferencia que tiene en su escala. En una regla, si está graduado en milímetros, será 1 milímetro. Hay algunas reglas que tienen cada medio milímetro será 0,5. Si es por ejemplo, 1 centímetro de una costurera, está graduado cada 1 centímetro. Entonces, la apreciación del centímetro de costurera es 1 centímetro. En el caso del papel milimetrado es 1 milímetro. Ahora, yo acá estoy diciendo es la mitad de la apreciación. Entonces, en cada lectura voy a tener más o menos 0,5. Si yo voy acá a los valores leídos, el error a 0 vale 8 más o menos 0,5. La presión de referencia leída es 9 más o menos 0,5. Entonces, estos 6 valores que tengo acá tienen cada uno una incertidumbre de más o menos 0,5 milímetros. Cuando yo corrijo para obtener los resultados, en el caso de la presión de referencia corregida, es la diferencia de estos dos valores, 8 menos 9. Entonces la incertidumbre, la P de referencia corregida es 0,5 más 0,5, acá sería más menos 1 milímetro. Yo no le pedí la incertidumbre en esta parte del problema, entonces no hacía falta aclararla. Para la presión estática y la presión total, esta es la expresión de la corrección. Entonces la incertidumbre de la P total corregida, como acá tengo una suma, es la suma de las incertidumbres. Voy a tener 0,5 más 0,5 más 1. El total es 2. Y como la presión dinámica es la diferencia de otras dos cantidades, va a ser la incertidumbre en Q, va a ser la incertidumbre de esta presión más la incertidumbre de esta otra. Entonces va a ser 2 más 2, lo que me da en definitiva 4 milímetros. ¿Se entendió? Sí, profe, perfecto. Gracias. ¿Por qué? Y bueno, y acá lo que ocurre al inclinarlo, este delta Q, que yo acá tenía 4, lo voy a estar multiplicando por el seno de 30, que es 0,5, me queda 2 milímetros. Y la presión dinámica, como el túnel sigue andando a la misma velocidad, no tiene por qué cambiar. Lo que sí va a cambiar al inclinarlo son las longitudes que yo voy a tener acá. Entonces, cuando yo haga las correcciones, estas lecturas van a ser distintas. Cuando yo haga esta corrección, voy a tener que multiplicar por el seno de θ y voy a llegar a este mismo resultado. Y cuando calcule Q, voy a llegar a este mismo valor. O sea, las lecturas individuales me van a cambiar, no así la presión dinámica, que depende de la velocidad, no del instrumento con que le estén midiendo. Lo que me afecta el instrumento, en este caso al inclinarlo, es en la incertidumbre. Distinto sería el caso si yo le dijera que cambio el régimen de funcionamiento, entonces esta presión Q sí va a cambiar. Bueno, vamos al otro problema. Dice, en la siguiente tabla se muestran los valores leídos de la misma presión tomados con dos ondas distintas, P1 y P2. Sí. ¿Alguna pregunta? Bueno. O sea, yo tengo dos ondas, la sonda 1, la sonda 2, puesta una a la par del otro, asumamos que no hay interferencia entre ellas. Entonces, cada cual va a medir sus presiones. Yo tomo los errores a cero, la presión de referencia,
Los errores a cero va a valer menos 1 y 0. Y después tomo 4 o 5 valores como para ver si no estoy cometiendo un error de lectura. Yo acá veo que estos valores son muy similares, entonces quiere decir que estoy leyendo bien. Cualquier diferencia que haya es atribuible al hecho de que hay dos sondas distintas. Una será, por ejemplo, con punta esférica, la otra tendrá punta recta, o estará inclinada, alguna un poquito desalineada, alguna con rebarba, el motivo que sea. Si yo pongo las dos sondas juntas, las dos me deben indicar la misma presión, porque estoy en una zona de velocidad uniforme. Hagamos referencia al práctico 7, si mal no recuerdo, el de cámara de ensayo en el túnel de viento. En la zona, en toda la cámara de ensayo, supongamos que yo tengo estas ondas, son de presión total nada más. La presión estática y la atmosférica. O sea, en todos lados voy a tener la misma presión estática. En este caso, 0. Si la velocidad es uniforme, la presión dinámica es uniforme en toda la zona que es la cámara de ensayo. Y por lo tanto, si yo acá estoy midiendo presión total, todas deberían ser iguales. La suma de la presión dinámica, que es constante, más la suma de la presión estática, que es una constante, me va a dar la presión total y que tiene que ser constante. Entonces yo al poner las dos ondas, una a la par de la otra, veo que hay diferencias de lecturas entre ellas. ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hicimos en ese práctico? Es decir, bueno, una de estas dos ondas mide bien. ¿Cuál? Cualquiera. Aquel problema me dice, la sonda 2 mide bien. Es una imposición del problema. Entonces yo ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo dos caminos. Calculo el error, el S sub S que yo tengo para esta primera fila. Calculo el error para esta segunda fila, para la tercera, para la cuarta. Y después tomo un promedio. O tomo un promedio inicial de todas las lecturas y después hago la corrección. Es más fácil tomar un promedio al inicio. Entonces, esta tabla que yo tengo acá está reproducida acá abajo, pero con los promedios. Entonces, el error a 0 siguen siendo lo mismo, menos 1, menos 1 y 0. Y las presiones leídas, la de referencia es 0,5, la presión 1, 44,5, la presión 2, 44,5. A primera vista puede parecer que las dos presiones, las dos ondas están tomando la misma lectura, porque tengo estos dos valores que son iguales. Pero fíjense en que el error a 0 es distinto. Entonces, cuando yo haga la corrección, me va a dar distintos valores. Acá, en este sector, está hecha ya la corrección de presiones, como la veníamos haciendo siempre. O sea, P de referencia corregida es igual a el valor leído, 0,5, menos su error a 0, que es menos 1, igual a 1,5. La presión 1 corregida es igual al valor leído, 44,5, menos el error a 0, que es menos 1, más 1,5, cierro paréntesis, igual a 44. Y la presión 2 corregida es igual al valor leído, 44,5, menos el error a 0, que es 0, más 1,5, igual a 43. Si las dos ondas fueran perfectas, este número 44 y este 43 deberían ser iguales.
o 43 o 42. Yo al decir que la sonda 2 es la que mide bien, estoy diciendo que el valor exacto es 43. Entonces, lo que tengo que hacer yo es agregar acá un término más de error dentro del paréntesis, que me quedaría así. Como digo que la 2 es la que mide bien, el error lo tengo que sumar a la otra sonda. Es decir, P1 corregida es igual a el valor leído 44,5 menos, abro paréntesis, su error a 0, más la P de referencia corregida, más el error de la sonda, cierro paréntesis, igual. Tiene que ser igual ahora, como este valor con este término de corrección me tiene que dar el valor correcto, tiene que ser igual a 43. Entonces acá estoy teniendo 44 menos E sub S igual a 43, que es lo que tengo acá, y llego a la conclusión de que E sub S es igual a 44 menos 43 es igual a 1. Y ahí tengo el resultado de E sub S. Si yo quiero verificar que eso es cierto, hagamos ahora P1 corregida, ¿a qué es igual? P1 corregida igual al valor leído, 44,5 menos 1, que es su error a 0, más 1,5, más el E sub S, que es 1, igual a 43. Y por lo tanto, cuando yo aplique esta corrección, me va a dar que esta presión es igual a esta otra, y las dos ondas me van a estar indicando el mismo valor. Lo que hay que darse cuenta acá es cuál es la sonda que mide bien. Yo acá estoy diciendo que la sonda 2 es la que mide bien, entonces E sub S se lo agrego a la otra para corregir la otra y que me dé el valor exacto que es este. Entonces, en este caso, la respuesta es 1 milímetro. Y a partir de ahí, nosotros supusimos que era constante para todo el ensayo. ¿Se entendió? ¿Quedó claro? Seguramente en el parcial va a haber algo parecido a esto, pero reacomodado. Y la siguiente pregunta nos dice, acá tenemos un túnel de viento, impulsión, el aire va de izquierda a derecha en este caso, cámara abierta, acá tenemos la cámara de ensayo, circuito abierto, en el que se dispone de 3 sondas de presión total estática, la 1, la 2 y la 3 a lo largo del eje del mismo. Es decir, a distintas distancias, están separadas por una cierta distancia cada una de ellas, en el cual una está en la cámara de tranquilización, la 2 está en el convergente, en algún punto del convergente, y la 3 está en la zona abierta en la cámara de ensayo. Lo que se pide es identificar cada una de estas columnas que representan el manómetro, qué presión están midiendo. Acá tenemos 6 presiones, pero acuérdense que en el manómetro tenemos una columna que va a ser la de referencia. Por lo tanto, necesitamos 7 columnas. En este caso, vamos a empezar por la sonda 3, que está en la cámara de ensayos. La presión estática, ¿cuánto vale? 0.
¿Y la presión de referencia cuál es? La atmosférica. O sea, la presión estática en la cámara de ensayo es la atmosférica, al igual que la de referencia, y como estoy usando un manómetro, valen 0. Entonces, primer dato, presión de referencia es igual a presión estática 3. Segundo dato, la presión total, ¿cómo es a lo largo del túnel de viento? A medida que lo voy recorriendo. Es una constante. Entonces, presión total 1 es igual a presión total 2 es igual a presión total 3. Vamos hasta ahí. La presión estática 1 y 2 van a ser distintas. Ya vamos a ver cómo se comportan. Acá en la cámara de ensayo es donde voy a tener la mayor velocidad. ¿No es cierto? La salida. Acá tengo baja velocidad, acá una velocidad intermedia y acá la velocidad más alta. Si la presión estática es 0, la presión total que tengo acá va a ser el máximo valor que puede tomar y es positiva. Q es positiva, entonces la presión total va a ser positiva. Por lo tanto, quiere decir que esta columna respecto a la de referencia se va a desplazar hacia abajo. Y como es el mayor valor, va a ser la columna que está más baja. Entonces acá tenemos la columna 3, 5 y 7 cumplen con este criterio. Los tres están midiendo la misma presión y como son las columnas más bajas, los tres están midiendo presión total. La columna 3, presión total 1, la columna 5, presión total 2, la columna 7, presión total 3. Acá se pueden intercambiar. O sea, la columna 3 puede ser la presión total 2, etc. No, es indiferente eso. Pero sí es importante que las columnas 3, 5 y 7 están midiendo las tres presiones totales. Como la presión estática es igual a la de referencia, las dos columnas tienen que estar a la misma altura. Y yo acá tengo dos columnas que están a la misma altura. Entonces la columna 1 y la 6, la columna 1 y la 6 van a medir la presión de referencia y la presión estática 3. Es indiferente cuál es cuál, pero sí la C1 y la C6 miden referencia y estática 3. En la cámara de tranquilización, la velocidad es la más baja de todas. ¿No es cierto? A ver. Sí, la velocidad es la más baja de todas. Entonces, en la cámara de tranquilización, V es mínima, Q es mínima y P estática 2 es cercana a P total, perdón, P estática 1. Estamos hablando de la cámara de tranquilización. Es cercana a P total 1. Es decir, la diferencia, en este caso, si yo digo que C3 es la P total 1, ¿cuál es la presión que está más cercana a la presión total? En este caso corresponde esta columna. La diferencia que hay entre estos dos meniscos me está dando la presión dinámica. O sea, acá tengo una presión dinámica muy chiquita,
acá una presión dinámica intermedia un poco más grande, y acá la máxima presión dinámica. Entonces la columna 2 está midiendo la presión estática en la cámara de tranquilización. La columna 2 me mide la presión estática en 1. Y la última que me queda, la presión estática 2, está representada acá por la columna 4. Y en definitiva, este es el resultado. La columna 1, la de referencia. Columna 2, la estática 1. Columna 3, la total 1. La columna 4, la estática 2. La columna 5, la total 2. La columna 6, la estática 3. Y la columna 7, la total 3. Esta configuración, así de las columnas, es independiente de la inclinación. Si está vertical, esta diferencia va a ser la que está mostrada acá. Si está inclinada, va a ser un poco más larga, pero esta también va a aumentar y esta también va a aumentar. Y el andar, el aspecto de los meniscos de las columnas va a ser el mismo. Y bueno, y acá lo que estamos suponiendo es que el manómetro está midiendo bien, cosa de que no tener en cuenta el error a cero de cada una de estas columnas. Pero si el manómetro está más o menos bien, el error a cero es prácticamente constante y suele ser pequeño, entonces acá no va a afectar estas diferencias. ¿Se entendió? ¿Quedó claro cómo es la resolución del problema? Todos los problemas que les planteo son más o menos de este mismo tipo. Los cálculos que hay que hacer son muy sencillos. Ustedes ven acá, son restas o sumas. Si por ahí aparece algún ángulo que haga falta el seno, va a ser un ángulo notable o les doy el valor. O sea, ustedes ven que calculadora prácticamente no es necesario. Sí es necesario ubicarse en el problema. Pensar un poquito de qué se trata el problema antes de escribir o de ponerse a plantear ecuaciones muy complicadas que no tienen sentido. Para el caso de como había planteado el examen, que lamentablemente no salió, yo había planteado acá una matriz de 7 por 7, cada columna representa las columnas del manómetro, cada fila estas 7 presiones, y a cuestión de la intersección de ambas, donde ustedes crean que es la respuesta correcta, marcar ese punto. Y en estas dos, yo lo dejé abierto para que escriban ustedes directamente el resultado. Y si quieren alguna pequeña justificación, esto que está acá, lo hice así a propósito, para ver que con un editor de texto sencillo y el mismo que tiene el formulario de Classroom, se puede resolver. O sea, no es necesario, ni siquiera es necesario tampoco ser así tan ordenado. Pueden poner P1 igual a tanto, P2 igual a tanto, PR igual a tanto, y después hacer algún comentario, algún cálculo sencillo, o sencillamente, directamente, escribir el resultado. Acá toda esta explicación no es fundamental. Yo lo que voy a controlar es el resultado en realidad. Y en este caso, los 3 primeros problemas que van a estar relacionados con el tema de corrección de presiones y lectura del multimanómetro suman el 60% del examen. El parcial se aprueba con el 60%, o sea, si responden bien las preguntas 1, 2 y 3,
están aprobados. Y el resto de la pregunta, de las preguntas, mejor dicho, están, si se quiere, a modo de relleno, por si se equivocan en algunas de estas y para sacar una nota más alta. Pero respondiendo bien la 1, 2 y 3, se aseguran el parcial aprobado. Y como voy directamente al resultado de esto, cada pregunta es todo o nada. No hay ningún desarrollo matemático de lo que están en el apunte de la parte teórica, nada. Si hay algo que ver con lo teórico, que seguramente va a haber alguna pregunta, es mencionar los principios en los que se basa. Si le estoy preguntando, por ejemplo, cuáles son los principios físicos relacionados con el multimanómetro, tenemos vaso comunicante y principio general de la hidrostática. Con esos dos se explica el funcionamiento del multimanómetro. Yo no le estoy pidiendo que lo expliquen, le estoy pidiendo cuáles son. En el caso de la densidad del aire, por ejemplo, ¿en qué nos basamos? A ver si se acuerdan. Ley de los gases ideales, pero ¿por qué podemos usar esta ecuación? Altas temperaturas, bajas presiones, ecuación sencilla. Exactamente. O sea, no le estoy pidiendo el desarrollo de cómo llegan a esa ecuación, sino en qué condiciones es apto aplicar esa ecuación. Son 3, 4 palabras, 10 palabras lo sumo, resuelven el problema. Si quisiera ver la demostración de todo eso, la buscamos en algún libro. ¿Quedó claro? Ustedes ven, no son problemas, preguntas muy extensas. Uno se demora mucho más en explicarla que en resolverla, en realidad. Pasar de la pregunta 2 a la 3, si saben cómo funciona el multimanómetro, perdón, unos cuantos segundos nada más. De la 1 a la 2 también es directo. La que tiene un poquito más de elaboración, probablemente sea la 1, y en este caso, esta. Pero son preguntas así muy, muy sencillas, y son cosas que están en los informes. Seguramente alguna de las preguntas será planteando la mayoría, algún error común que han tenido los informes, entonces voy a, como quien dice, meter el dedo en la llaga en ese tema. Pero son cosas que están en los informes, porque yo les corregí. Una aclaración, creo que se los dije. Los informes, hay muchos que están aprobados, pero por favor, revísenlo porque pueden tener alguna observación. Es decir, hay algún detalle que puede ser algo que pregunte o que no, pero que yo se los indique para que lo tengan en cuenta para otra ocasión. En ese caso no es necesario que lo presenten nuevamente, pero que ustedes sepan que está ese detalle. Entonces, por más que diga aprobado, puede tener alguna observación el informe. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Profe, con respecto a la determinación sobre el papel milimetrado, supongo que va a haber algún tipo de tolerancia, entre comillas, si se quiere, por errores de lectura, o sí o sí tiene que dar lo mismo que a usted. Mira, si vos tenés el mismo error constante, cuando corrijas las presiones te tiene que dar lo mismo. Por supuesto, si hay una diferencia de 1,
más o menos en el resultado, 2. Sí, si te tiene que dar 40, te da 38. Por eso es conveniente que anoten los valores leídos. Acá. Porque yo me puedo dar cuenta, bueno, yo recién dije que eran a todo o nada. En este caso, ser a todo o nada es muy extremista, ¿no es cierto? Pero en este caso, si se equivocan al tomar una lectura, y acá el cálculo está bien hecho, lo considero. De todas formas, en el que va definitivo no va a ir este dibujo. Va uno mucho más claro. Y se ve bien. O sea, no va a haber inconveniente en cuanto a la... Acá en este, si uno no hace una buena ampliación, cuesta verlo, pero en el otro no va a haber ese problema. Si son errores pequeños, si acá en vez de leer 6, leen, por ejemplo, 8 milímetros, pero está bien con su signo, lo considero. No vayan a poner -8, porque ahí sí ya -8 está indicando que está por acá la columna, lo que están viendo ustedes. Entonces ahí sí es significativo el error. Pero si hay error que se puede atribuir a no ver bien los cuadraditos, no es problema. Gracias, profe. No hay por qué. Yo en un rato les paso este PDF corregido y con estas anotaciones, así que lo quiere revisar, después lo tiene. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda? La semana que viene, que sería una clase de recuperación también, de consulta, yo voy a ver si entre martes, el jueves, a más tardar, ya les devuelvo todos los trabajos corregidos, así ya me los van devolviendo ustedes para que tengan bien todo para el parcial, que no haya cosas así que queden flotando en el aire. Ya la segunda corrección es mucho más fácil, mucho más rápida. Y me tomó en particular mucho tiempo el trabajo 2 y 3, porque han escrito mucho. Y si se fijan, algunas de las observaciones que hago, por supuesto muchas se me pasan también. Lo leo completo el informe. Y reviso las tablas y los gráficos. Así que eso toma realmente mucho tiempo. Bueno, no sé si tienen alguna otra duda, alguna pregunta. No sé si nos parece, nos vemos la semana que viene, entonces. Las correcciones, los informes, prefiero que me los manden por mail directamente. Me ha resultado más fácil organizarme de esa forma. Yo después se los subo a los 2 Google Drive que están habilitados y de ahí los pueden bajar.